¿Y si te dijera que un solo hombre desafió al pensamiento económico del siglo XX, provocó terremotos intelectuales en universidades, gobiernos y hasta en la opinión pública? ¿Todo con una sola idea? Que la libertad económica no es solo un derecho, sino la base misma de una sociedad próspera y verdaderamente libre. ¿Estarías dispuesto a seguir a ese hombre aunque sus ideas incomodaran a los poderosos? Hoy vas a conocer al arquitecto del libre mercado moderno, al hombre que transformó la economía global desde un pequeño despacho de la Universidad de Chicago. Hoy te invito a sumergirte en la mente brillante de Milton Friedman. Friedman no nació en cuna de oro ni rodeado de lujos. Al contrario, nació el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de inmigrantes judíos humildes provenientes de Ucrania. La pobreza y el esfuerzo marcaron sus primeros años. Su padre falleció cuando él era niño y su madre debió sacar adelante a la familia como pudo. ¿Te imaginas crecer viendo cómo cada centavo cuenta? Esa realidad encendió en él una pasión: entender cómo funciona el dinero, qué mueve la economía y cómo las decisiones afectan a millones, incluso a los más olvidados. Desde joven, Milton fue un obseso del conocimiento, pero no quería repetir teorías, quería cuestionarlas. Estudió en Rutgers University, donde encontró dos mentores que lo impulsaron a explorar la economía con una mirada crítica. Después, en la Universidad de Chicago, inició una carrera que cambiaría el rumbo del pensamiento económico del siglo XX. Y aquí viene el giro. En una época donde dominaba la figura colosal de John Maynard Keynes, y la idea predominante era que el Estado debía intervenir constantemente en la economía para sostenerla. Friedman osó cuestionarlo. ¿Quién era este joven para desafiar a un gigante intelectual? Pero Milton tenía algo que sus críticos no podían ignorar: evidencia, datos, pruebas empíricas y, sobre todo, una convicción férrea de que la libertad económica, política y personal no era negociable. Su obra más influyente fue Capitalismo y Libertad, publicada en 1962. Allí propuso ideas que hoy parecen comunes, pero que en ese tiempo eran revolucionarias, como por ejemplo, que la inflación es siempre un fenómeno monetario, que el gasto del Estado debe ser limitado, que la educación debería abrirse a la competencia con vouchers, y que la intervención gubernamental, aunque con buenas intenciones, muchas veces produce efectos contrarios. En otras palabras, sostenía que cuando el gobierno se convierte en salvador, también puede transformarse en opresor. ¿Te das cuenta del poder de estas ideas? No solo se trataba de números y teorías. Friedman hablaba de dignidad, de permitir a las personas decidir por sí mismas, de proteger su derecho a elegir qué hacer con su dinero, su educación, su salud, su vida. Y eso lo convirtió en un pensador peligroso para muchos sectores. Pero no se quedó en los libros. Fue un comunicador brillante. En los años 80, su serie televisiva Free to Choose, Libre para Elegir, lo llevó a miles de hogares en Estados Unidos y el mundo. Allí, con una sonrisa y argumentos contundentes, explicaba por qué la libertad económica era el motor del desarrollo. ¿El resultado? Generaciones enteras comenzaron a cuestionar los excesos del Estado y a valorar el emprendimiento, la innovación y la responsabilidad individual. Milton también fue asesor de presidentes, desde Nixon hasta Reagan. Su influencia llegó hasta Margaret Thatcher en el Reino Unido y fue crucial en el diseño de reformas económicas en países de América Latina y Asia. Incluso en momentos de crisis, como la hiperinflación en Chile durante los años 70, su pensamiento ayudó a cambiar paradigmas y reorientar modelos económicos enteros. Ahora bien, no estuvo exento de controversias. Sus ideas sobre la desregulación, la libertad de precios, la privatización y la reducción del gasto público fueron ferozmente criticadas.
Lo llamaron insensible, radical, incluso peligroso. Pero quienes lo conocieron sabían que su motivación no era la codicia, sino la fe inquebrantable en el potencial humano cuando se le deja actuar con responsabilidad. Y aquí es donde tú entras en escena. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces delegamos nuestras decisiones más importantes al Estado o a una institución? ¿Cuántas veces aceptamos impuestos, reglas, controles, sin siquiera cuestionar su efectividad? Milton Friedman nos recordó que cada elección económica es también una elección moral, que cada vez que cedemos una parte de nuestra libertad, por mínima que sea, abrimos la puerta a perderla por completo. Y no, esto no es solo historia. Hoy más que nunca, en un mundo polarizado y lleno de incertidumbre, el legado de Friedman cobra vida. Cuando debatimos sobre inflación, subsidios, libre mercado, regulación tecnológica o impuestos a las grandes empresas, ahí está él, entre líneas, empujándonos a pensar, a investigar, a no conformarnos. Friedman también fue un defensor del individuo como creador de cambio. No creía en el poder del Estado como solución última, sino en el empoderamiento del ciudadano. Y esa es, quizás, su lección más valiosa. No esperes que el sistema cambie por ti. Sé tú el cambio. Aprende, cuestiona, actúa. A medida que sus ideas ganaban fuerza, Milton Friedman se convirtió no solo en una figura académica, sino en un fenómeno cultural. Era capaz de desmontar discursos enteros con una sola frase, con una claridad que desarmaba hasta al más férreo opositor. En cada debate, Friedman no solo respondía, educaba, y lo hacía con una elegancia que dejaba huella. Pero no fue fácil. En los años 60 y 70, gran parte del establishment económico seguía aferrado a modelos keynesianos. En sus conferencias, Friedman era cuestionado, ridiculizado e incluso ignorado. Sin embargo, él jamás recurrió a ataques personales. Su arma era la evidencia. Reunía datos, hacía estudios rigurosos y demostraba, una y otra vez, que el intervencionismo tenía un límite y que las crisis muchas veces nacían precisamente de esos excesos. Uno de sus golpes más duros al pensamiento tradicional vino con su trabajo sobre la política monetaria. Friedman demostró que la Gran Depresión no había sido culpa del libre mercado, como muchos afirmaban, sino de los errores de la Reserva Federal, que contrajo la oferta monetaria en el momento más crítico. Este hallazgo no solo reescribió los libros de historia económica, cambió la forma en que los bancos centrales comenzaron a operar. Él había revelado una verdad incómoda, y el mundo tuvo que escuchar. En 1976, el reconocimiento le llegó con el Premio Nobel de Economía. Pero más que un trofeo, ese premio fue un símbolo de algo mucho mayor: la aceptación, por fin, de que el pensamiento libre podía derribar dogmas, incluso los más establecidos. ¿Te das cuenta del impacto? Friedman logró que la élite académica aceptara ideas que antes consideraban casi heréticas, y lo hizo sin abandonar sus principios, sin claudicar ante la presión ideológica, sin venderse. Y entonces vino Free to Choose. La serie fue transmitida en horario estelar por televisión abierta en Estados Unidos. Imagínalo, un economista explicando con palabras sencillas cómo funciona el mercado, por qué los precios importan, cómo los incentivos moldean nuestro comportamiento y por qué más gobierno no siempre significa más bienestar. Lo hacía con ejemplos cotidianos, con historias humanas, con una sonrisa franca. No necesitaba gritar, solo necesitaba argumentos sólidos. Esa serie cambió la forma en que miles de personas entendieron su propio papel en la economía. Ya no eran simples peones en manos del Estado, eran actores con poder de decisión, y ese despertar fue un acto de revolución silenciosa. ¿Sabes qué es lo más poderoso?
que Friedman no pedía que lo siguieran ciegamente. Al contrario, pedía que lo desafiaran, que lo pusieran a prueba, que analizaran los hechos. Porque su objetivo no era imponer una visión, sino provocar pensamiento crítico. Libertad, sí, pero una libertad que se construye con conocimiento, con responsabilidad, con ética. Su influencia política también creció. Asesoró al presidente Nixon, aunque no siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones. Y más adelante, encontró en Ronald Reagan a un aliado ideológico. Fue clave en la desregulación de varios sectores económicos, en la lucha contra la inflación y en la promoción de políticas fiscales más responsables. En el Reino Unido, sus ideas influyeron directamente en Margaret Thatcher, quien impulsó reformas profundas en la economía británica. En América Latina, su influencia fue más polémica. En países como Chile, sus alumnos, los famosos Chicago Boys, aplicaron reformas basadas en su pensamiento. Aunque Friedman no diseñó directamente las políticas ni justificó ningún régimen, sus ideas sirvieron como base para procesos de liberalización económica. Esto le valió críticas severas. Algunos lo acusaron de legitimar dictaduras, pero él siempre dejó claro que su lucha era por la libertad en todos los frentes y que la verdadera democracia solo florece con libertad económica. Y aquí debemos hacer una pausa para reflexionar. Friedman no fue perfecto, ningún pensador lo es, pero su legado no se mide por la ausencia de errores, sino por la magnitud de su impacto. ¿Cuántos intelectuales logran cambiar gobiernos, modelos económicos, programas educativos y la forma en que millones de personas entienden su relación con el dinero? Muy pocos. A través de cada libro, cada conferencia, cada debate, Friedman plantó semillas de transformación. Y muchas de esas semillas hoy son árboles sólidos en los que se refugian nuevas generaciones de emprendedores, pensadores, economistas y ciudadanos conscientes. Porque en tiempos de confusión, el pensamiento claro es un acto de rebeldía. Y tú puedes ser ese rebelde que necesita tu comunidad, tu empresa, tu país. Mientras las cámaras se apagaban y los ecos de sus discursos resonaban por universidades, parlamentos y foros internacionales, Milton Friedman se retiraba a casa con la misma sencillez que lo acompañó toda su vida, porque aunque el mundo lo veía como un intelectual incansable, en su esencia seguía siendo el joven curioso de Brooklyn que solo quería entender cómo funcionaba el mundo y cómo mejorarlo. Friedman no solo fue una mente brillante, también fue un esposo y padre profundamente comprometido. Su compañera de vida, Rose Director, no fue simplemente su esposa, fue su cómplice intelectual. Juntos escribieron libros, discutieron ideas, se desafiaron mutuamente. Free to Choose fue coescrito con ella. Rose no era una sombra tras la figura de Milton, era su espejo, su ancla, su contraparte perfecta. Y esa relación le dio al pensamiento de Friedman una dimensión humana, íntima, que rara vez se ve en las figuras públicas. Porque al final, todo su trabajo estaba orientado a algo muy simple, casi infantil, que cada persona tuviera la libertad de elegir cómo vivir. Ya fuera un emprendedor en Nueva Delhi, un estudiante en Buenos Aires o un padre de familia en Ohio, Milton creía que la libertad debía ser universal, innegociable, inalienable, que ningún burócrata, por más buenas intenciones que dijera tener, podía decidir mejor que tú sobre tu vida. Y esa es una lección que arde como fuego en tiempos como estos. Hoy, cuando el ruido mediático busca dividirnos, cuando los extremos ideológicos se apoderan del debate, cuando muchos jóvenes sienten que el sistema está roto, que la economía no los representa, que no hay espacio para prosperar, ¿qué haría Friedman? Él no te diría que destruyas el sistema por completo. Tampoco te animaría a rendirte.
Friedman te miraría a los ojos y te diría: entiéndelo primero. Comprende cómo funciona el dinero, cómo se toman las decisiones, cómo se crean los incentivos. Y luego, desde ese conocimiento, transfórmalo. Hazlo más libre, más justo, más responsable, más humano. Ese es el poder que tú tienes. No necesitas una tribuna política ni un puesto en una universidad para comenzar a cambiar tu entorno. Lo que necesitas es claridad de pensamiento, pasión y el coraje de actuar en libertad. Friedman lo hizo. Desde su cátedra, desde sus libros, desde sus entrevistas. No buscaba aplausos ni popularidad. Su premio era ver a las personas florecer cuando se liberaban de ataduras innecesarias, cuando abrían negocios sin tantas trabas, cuando educaban a sus hijos con libertad, cuando decidían su destino financiero sin la constante intervención de un gobierno que muchas veces no los entendía. Y sin embargo, no era un anarquista. Él creía en un Estado con funciones claras, limitadas, pero sólidas. Defender los derechos de propiedad, garantizar la seguridad, hacer cumplir contratos. Nada más, pero tampoco nada menos. Porque en su visión, la verdadera prosperidad ocurre cuando el ciudadano está en el centro, no el funcionario. Eso hizo Friedman, con respeto, pero sin miedo, con datos, pero con pasión, con argumentos, pero con propósito. Y ese propósito lo sostuvo incluso cuando fue objeto de ataques feroces. Lo acusaron de ser insensible con los pobres, de promover un sistema frío y despiadado. Pero él sabía que era exactamente lo contrario. Su defensa del libre mercado era una defensa del ser humano, de su capacidad, de su dignidad, de su derecho a elegir. Y eso, para él, era sagrado. Porque la verdadera pobreza no es solo la falta de dinero, es la falta de opciones, la falta de caminos, la falta de libertad, y ningún subsidio estatal puede reemplazar eso. Hoy, mientras miles de jóvenes buscan sentido, estabilidad y futuro, las ideas de Friedman vuelven a cobrar vida, porque el debate sobre el rol del Estado, la inflación, la autonomía financiera, el emprendimiento, sigue más vigente que nunca. En un mundo donde los gobiernos imprimen dinero como si no tuviera consecuencias, donde el endeudamiento público crece sin control, donde los impuestos asfixian a los que crean valor, ¿no es acaso urgente volver a pensar como Friedman? Pero no como un dogma, sino como una guía, como un faro, porque su verdadera enseñanza no está solo en lo que dijo, sino en cómo vivió sus ideas, con coherencia, con valentía, con humildad intelectual. ¿Estás listo para hacer lo mismo? Para vivir tus principios, no solo predicarlos. Para actuar, no solo indignarte. Para construir, no solo criticar. Si este mensaje resuena contigo, no lo guardes. Compártelo. Úsalo. Llévalo a la acción. Sé esa voz que tu entorno necesita. Porque, como decía Friedman, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad terminará sin ambas, pero una sociedad que pone la libertad por encima de la igualdad logrará ambas. Años después de su muerte en 2006, Milton Friedman sigue presente. No en bustos de bronce ni en nombres de auditorios, sino en ideas que siguen provocando, inspirando, desafiando. Su pensamiento no se congeló en el tiempo, evolucionó, se multiplicó, se adaptó. Hoy, cada vez que un joven cuestiona la intervención innecesaria del Estado, cada vez que un emprendedor rompe cadenas burocráticas, cada vez que alguien levanta la bandera de la libertad individual por encima de la comodidad del control, ahí está Friedman, sembrado en la conciencia de esa persona. Uno de sus mayores legados fue su rol como maestro, y no solo en el aula. Milton formó discípulos que hoy son referentes en el mundo económico, desde economistas ganadores del Nobel, hasta ministros de finanzas, líderes de think tanks, emprendedores sociales
y defensores de la libertad en todos los rincones del planeta. Él no quería adoradores, sino continuadores, personas que pensaran con rigor, pero también con coraje. Sus ideas nutrieron movimientos de renovación en países que necesitaban un cambio urgente. En Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín, muchos reformadores encontraron en las obras de Friedman un mapa para reconstruir sus economías. En América Latina, pese a la controversia que rodeó su influencia, hubo lecciones profundas que ayudaron a corregir errores y evitar crisis futuras. Y en Estados Unidos, su legado fue más allá de lo económico. Friedman se convirtió en una voz moral, no moralista, sino ética. Su defensa del libre mercado no era simplemente una estrategia eficiente, era una afirmación sobre la dignidad humana. Una sociedad libre, decía, es aquella en la que los individuos pueden perseguir sus propios fines sin que una élite imponga los suyos. Hoy, en una era dominada por narrativas de víctimas, por la búsqueda constante de culpables externos, Friedman nos recuerda que tenemos poder, que nuestras decisiones importan, que el éxito no es solo un privilegio, sino una conquista, que el fracaso no es una condena, sino una oportunidad de aprendizaje, que el Estado puede asistir, pero jamás sustituir tu libertad. Y aquí está la parte más hermosa. No necesitas ser economista para aplicar sus enseñanzas. Solo necesitas decidir entender cómo funciona tu dinero, cómo impactan los impuestos que pagas, cómo influye la inflación en tus sueños, cómo los subsidios mal dirigidos pueden destruir más de lo que ayudan. Decidir no ser víctima del sistema, sino arquitecto de tu destino. Ese es el verdadero tributo a Friedman. No repetir sus frases, sino vivir sus principios, en tu negocio, en tu familia, en tu comunidad. Si eres emprendedor, empieza por entender los costos reales que enfrentan tus decisiones. Si eres padre o madre, exige educación de calidad, libre, competitiva, no adoctrinada. Si eres ciudadano, fiscaliza al poder con firmeza, sin miedo. Si eres joven, no te tragues todo lo que dicen los influencers de moda. Lee, investiga, piensa. Si estás construyendo una empresa, un movimiento o un proyecto, hazlo desde la libertad, para fomentar más libertad. El mundo no necesita más quejas, necesita más creadores, más líderes éticos, más voces valientes que digan, yo no cedo mi libertad, yo la cultivo. Y si este video te está abriendo los ojos, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No por nosotros, sino por ellos. Por esa persona que está a punto de rendirse, pero que tal vez solo necesita una chispa para encender su fuego interior. Sé esa chispa. Empieza por el principio. Entiende cómo funciona la economía a tu alrededor. No necesitas ser economista, pero sí ciudadano consciente. Aprende qué hace tu gobierno con tus impuestos. Comprende cómo influye la inflación en tu poder adquisitivo. Observa qué incentivos están moldeando tu comportamiento y el de tu comunidad, para que no seas solo una pieza más en el tablero, sino alguien que sabe por qué las reglas son como son. Hazte dueño de tu dinero. Friedman insistía en que nadie cuida mejor tus recursos que tú mismo. Si puedes, invierte, emprende. Ahorra con inteligencia. No delegues tus finanzas a la suerte o al Estado. Toma el control, porque cada dólar que usas con intención es un voto por la libertad. Valora la educación, pero no cualquier educación. Friedman fue pionero en proponer sistemas de vouchers que permitieran a las familias elegir dónde educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia, hay calidad. Y cuando puedes elegir, puedes exigir. En tu vida, no te conformes con lo que te enseñaron.
Cuestiona. Lee. Busca fuentes diversas. El conocimiento es libertad en estado puro. Sé escéptico del poder excesivo. Friedman no odiaba al Estado, pero sabía que todo poder tiende a expandirse y que, si no hay límites claros, lo que comienza como ayuda termina como opresión. No importa si se presenta con buenas intenciones. Por eso, observa con lupa cada nueva ley, cada nuevo impuesto, cada regulación. Pregúntate, ¿esto me da más poder o me lo quita? Apoya a quienes crean valor, a los pequeños emprendedores, a los innovadores, a quienes se esfuerzan cada día por mejorar sus vidas sin pedir permisos ni subsidios. Son ellos, no los discursos políticos, quienes construyen progreso real. Sé parte de esa cultura. Empuja hacia una sociedad que premie el esfuerzo, no el victimismo. Y lo más importante, nunca dejes de defender tu libertad, porque como decía Friedman, la libertad es frágil. Puede perderse de forma silenciosa mientras estamos distraídos. Cada vez que aceptamos una intervención injustificada, una censura disfrazada, una prohibición absurda, estamos cediendo terreno. No lo permitas. Levanta la voz. Actúa. Vive con responsabilidad, pero también con coraje. Milton Friedman murió en 2006, a los 94 años, pero su legado está más vivo que nunca. Sus ideas resuenan en los emprendedores que transforman economías desde sus garajes, en los educadores que rompen moldes, en los jóvenes que exigen menos control y más opciones, en los ciudadanos que, aún sin saberlo, aplican sus principios cada vez que deciden por sí mismos. Y ahora resuenan en ti, porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Esa semilla de libertad, de responsabilidad, de visión. Esa chispa que te dice que no fuiste creado para conformarte, sino para crear, para liderar, para transformar. Este video no es solo un homenaje, es un llamado a que tomes la posta, a que seas el Friedman de tu entorno, que cuestiones sin miedo, que enseñes con respeto, que actúes con fuerza. No necesitas fama, ni un Nobel. Solo necesitas empezar. Habla, escribe, comparte, emprende, inspira. El mundo necesita menos control y más conciencia, menos dependencia y más libertad. Y si te preguntas por dónde comenzar, empieza por ti. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, y verás cómo, poco a poco, tu entorno también cambia. Porque las grandes revoluciones comienzan en silencio, con una idea. Y hoy, esa idea ha tocado tu mente y tu corazón. Ahora depende de ti. Si este mensaje te ha movido, no lo guardes. Compártelo. Suscríbete a Singularidad Emocional. Comenta. Porque cuando más personas despiertan, más difícil es volverlas a dormir. Y una sociedad despierta es una sociedad que no se deja dominar. Tú eres esa sociedad. Tú eres esa voz. Tú eres ese cambio. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda, como decía Milton Friedman, nada es tan permanente como un programa gubernamental, salvo tu voluntad de cambiar el mundo. Ahora sal y hazlo.